Bueno, vamos a disponer nuestro corazón. Amén, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Están contentos de estar en la casa del Señor? A ver, de una sonrisa, aunque tenga cubrebocas. Amén, gloria a Dios. Estamos muy contentos de estar aquí, amén. Pues no era nuestro plan quedarnos, porque pues sí hay muchos compromisos que tenemos ahí en la ciudad, pero el Señor quiso que pasáramos y le diéramos esta palabra, amén. Así es de que, ¿cuántos tienen un corazón? ¿Cuántos trajeron un corazón dispuesto? No, pero poquitos, así ni ganas dan. ¿Cuántos trajeron un corazón dispuesto? Amén. Qué bueno, hermano, que usted trae un corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Amén. Y yo quiero invitarlos, hermano, a que abramos la palabra de Dios en el libro de Ezequiel capítulo 37, en su versículo 11. Ezequiel 37, 11. Dice así, hermanos, ¿ya todos lo tienen? ¿Ya lo encontraron? Diga un amén y así me indica que usted ya lo encontró. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos secos se secaron y perecieron. Nuestros huesos se secaron y perecieron, nuestra esperanza. Y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabéis que yo soy el Señor, que hablé y lo hice, dice el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Ocupe su lugar y yo quiero hablarles acerca de una esperanza marchitada. Amén. ¿Alguna vez en tu vida, hermano, te has sentido frustrado por algo que no has visto realidad o que no has visto realizado? ¿Cuántos en algún momento nos hemos sentido frustrados? ¿Nada más yo? A ver, ¿cuántos nos hemos sentido frustrados por algo que a veces no vemos hecho una realidad? Como esas veces cuando uno pide en oración algo y espera que Dios conteste a su favor, y a veces Dios no contesta a nuestro favor. Y a veces eso hermano, lastima nuestro corazón y llega el momento donde sí nos sentimos frustrados. Pero yo le voy a decir algo: cuando no se cumplen las expectativas, produciendo ira, decepción, tristeza, desánimo, eso se llama frustración. Amén. ¿Cuándo es cuando sabemos que alguien tiene frustración? Bueno, cuando produce ira en nuestra vida, cuando produce una decepción, cuando hay una tristeza y cuando hay un desánimo. Eso se llama frustración. Amén. ¿Cuántos han visto una persona cuando está frustrada? A ver, ¿cuántos de los que están aquí han visto personas que han estado frustradas? Ay, hasta se enojan, ¿verdad? Y se desesperan y hasta aprietan los dientes de coraje. Ay, me da coraje. Bueno, eso es frustración. Bueno, ¿y cuántos de los que estamos aquí nos han decepcionado personas que nosotros hemos admirado? A ver, levante su mano. ¿Cuántos de los que están aquí hemos conocido personas que nosotros los admirábamos y que terminaron decepcionándonos? La mayoría, ¿verdad? Porque a veces, hermano, tenemos, mire, imagínese, hermano, por ejemplo, tenemos a Ana. Ana, dice la palabra de Dios, que llevó a su hijo al templo y lo llevó con el sacerdote Elí, ¿verdad que sí? Cuando lo lleva, ella, hermanos, ella está confiada en que ese sacerdote va a hacer un buen trabajo sobre su hijo Samuel, ¿verdad que sí? O sea, ella no se imagina, hermanos, ella no se imagina otra cosa más que dedicar a su hijo al Señor y dejar que dejar que su hijo Samuel esté en el templo, y quien lo educara era el sacerdote Elí. Pero
aquí viene un problema. Y el problema que viene es que dice la palabra de Dios que los hijos de Elí eran sacerdotes. Pero lo más curioso de estos hijos de Elí es que dice que no tenían conocimiento de las cosas de Dios. O sea, ¿cómo pueden ser ellos unos sacerdotes y no tener el conocimiento? Porque antiguamente así era, amén. Es como hoy en día, pues el papá, el hermano es pastor y pues ya sabe que el hijo que viene pues también puede ser un pastor, ¿verdad? Entonces imagínense lo que pasaba sobre la mente de Ana cuando ella se entera que los hijos de Elí, dice la palabra de Dios, que eran hombres perversos, amén. La palabra de Dios dice que no tenían conocimiento y que ellos eran hombres mujeriegos. Ahora imagínate, hermano, ¿qué fue lo que pasó por la mente de Ana cuando se da cuenta que el sacerdote Elí no había sujetado a sus hijos o no les había corregido a ellos y estaba permitiendo que la vida de los hijos de Elí fuera un caos? Ahora, ¿qué habrá sentido Ana en algún momento? ¿Qué habrá pensado Ana? Es saber, hermano, que el sacerdote Elí no había hecho un buen trabajo. Pero el problema era que Elí tenía un problema, y su problema era con su carácter. ¿Por qué con su carácter? Porque él no tenía carácter para educar a sus hijos. Entonces imagínense, si él no podía tener ese carácter para educar a sus hijos, pues menos iba a tener el carácter para poder educar a alguien que no era su hijo, ¿verdad? Entonces a la mente de Ana, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pensado Ana? A lo mejor por un momento sí se quiso frustrar y decir, porque todo se escuchaba en el pueblo, porque ahora sí, como quien dice, pueblo chico, infierno grande, ¿verdad? Todo se escuchaba en el pueblo y todo llegaba la voz. A lo mejor llegó a los oídos de Ana, que decían, mira, ya sabes que los hijos de Elí son tremendos, ellos son perversos, ellos cuando quieren carne, ellos no quieren que la ofrezcan primero a Dios, sino ellos van y la toman por la fuerza, porque es su voluntad, porque así lo quieren. Mira, son tremendos esos hombres, porque mujer que quieren, mujer que tienen. Ellos no les interesa nada más que ellos abusan del poder que tienen como sacerdotes. Y entonces yo me imagino que a los oídos de Ana, hermano, ella jamás se imaginó que iba a haber este tipo de problemas, mas sin en cambio hubo ese tipo de problemas. Pero lo curioso aquí, hermano, es que Ana no se dejó llevar ni por sus emociones, ni se dejó llevar por sus sentimientos. Porque si se hubiera dejado llevar por sus emociones, por sus sentimientos, por lo que escuchaba, yo le aseguro que otra hubiera sido la historia. Porque tal vez Ana hubiera ido por su hijo Samuel y hubiera dicho, mira, sacerdote, vengo por mi hijo, porque en realidad si tú no puedes gobernar a tus hijos, ¿cómo vas a gobernar al mío? Mas sin en cambio Ana nunca la vemos que toma una decisión de ir por su hijo. Ana lo deja con el sacerdote. Como ella ya lo había decidido que lo iba a dedicar, que si Dios le daba un hijo y le daba un hijo varón, ella lo iba a dedicar al servicio a Dios. Y así fue. Ana no vemos que va al templo y saca a su hijo por lo que ella escuchaba, o por sus sentimientos, o por sus emociones. No, Ana simplemente se dejó llevar porque le creía a Dios y porque ella estaba confiada en que si ella lo había dicho, ella iba a dejar a su hijo en el templo, Dios tenía que hacer la obra en la vida de su hijo de Ana. ¿Cuántos alaban al Señor? Y lo vemos porque la palabra de Dios nos dice en 1 Samuel capítulo 3 versículo 19, dice, y Samuel crecía y el Señor estaba con él. Amén. O sea, Samuel crecía y Dios estaba con él. ¿Qué quiere decir? Que Ana nunca fue a recoger a su hijo del templo, lo dejó en el templo porque le creyó a Dios. Y tal vez en su momento como que sí se quería frustrar porque hubo alguien que ella admiraba y al final de cuentas la decepcionó. Porque uno a veces no se imagina que te van a decepcionar, amén, pero a veces así sucede. Amén. Y fíjese, hermano, lo más bonito de todo esto, que Dios convirtió a Samuel en uno de los profetas
que tuvo Israel, uno de los profetas más grandes que tuvo Israel. O sea que Samuel no fue cualquier profeta, fue un profeta al cual Dios usaba y lo que él decía se cumplía. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Samuel. Amén. Y qué bonito, ¿verdad? Porque a veces, aunque nos decepcione la gente, las personas, el amigo, el primo, el tío, el vecino, nosotros no debemos de frustrarnos por algo que no esté en nuestras manos controlar. Ahora, yo te voy a decir, también nos decepcionan, hermanos, los que viven con nosotros, ¿sí o no? De verdad nos decepcionan. A veces no quisiéramos ser decepcionados por el esposo, por la esposa, qué sé yo, ¿verdad? Pero si alguien en la vida te va a defraudar, esa va a ser tu familia. Y no porque sean malos, sino porque el mismo Dios lo permite. Si no, preguntémosle a José, ¿quién lo defraudó? Sus hermanos. Dice la palabra de Dios que lo metieron en un pozo y le quitaron sus ropas, lo querían matar y al final de cuentas terminaron vendiendo a José y las ropas se las llevaron a su padre y le dijeron: papá, pues mira, un animal feroz lo despedazó, lo destrozó, y el papá les creyó. Y al final de cuentas José fue vendido. ¿Y qué pasa en la vida de José? José, hermano, es vendido, pero él no se imagina el trasfondo de lo que iba a llevar. ¿A qué lo iba a llevar Dios? Dios lo iba a llevar para que cuando hubiera la hambruna, José pudiera haber sido esa bendición a la vida de sus hermanos. Amén. ¿Y qué vemos a José, hermano? Siendo un gobernador. Así vemos a José. Y después, hermano, pero si nosotros nos damos cuenta lo que pasa en la vida de José. Ahora, yo siento que también en su momento José sí se frustró, porque la prueba está que José, no vemos en la Biblia que José fue, después de que ya creció, ya no era un chamaquito, ahora ya estaba grande, ya estaba en el poder, ya tenía un dominio propio, ya sabía lo que quería en la vida, ahora ya tenía un poder, ya tenía una autoridad. Ya era alguien, ya no era cualquier persona. Es más, ya hasta tenía hijos, amén. O sea, ya había crecido, ya no era el mismo José. No vemos a José que toma la decisión de ir y buscar a su papá, buscar a sus hermanos, porque no vemos a José así. ¿Y sabe por qué no lo hizo? Porque muchas veces nos frustramos. Como, ¿para qué quieres que yo vaya a la fiesta de mi hermano si no me quiere ni ver ni en pintura? Como, ¿para qué quieres que yo vaya a la fiesta de mi primo si no soy bien visto? Y más si somos de los cristianos que en las fiestas estamos hablando de Dios. Y ellos tienen una fiesta que a lo mejor no va de acuerdo a lo que nosotros creemos. Y entonces uno dice: no, pues ¿para qué voy? Si de todas maneras en esa fiesta pues hay solamente pues borracheras, no sé, ¿verdad? Mejor no vamos. O sea, porque a veces no somos bien aceptados y no somos bien queridos. Y eso a veces nos llega también a frustrar. Y yo me imagino que en la vida de José sí llegó un momento donde él se frustró, porque no vemos en la Biblia donde José tomó la decisión de: bueno, ya estoy en el poder, ya tengo las posibilidades para ir y buscar a mis hermanos, buscar a mi papá. O sea, José no los fue a buscar. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? José no los fue a buscar, mas sin en cambio dice la palabra de Dios que sus hermanos vinieron. Y José no se rinde a ellos y los abraza y se pone a llorar. No, José les quiso hacer la vida de cuadrito, así como que yo estoy enojado todavía con ustedes, como que no los puedo perdonar, como que todavía hay algo aquí que me está resonando y me está redarguyendo, y como que los voy a hacer sufrir un poquito, y ya después a ver si me hablando, que lo dudo, porque cuando alguien tiene duro el corazón es difícil que lo ablandemos. Entonces yo me imagino que José en su momento sí se frustró y le dio coraje, le molestó, pero cuando él vio a sus hermanos, él quiso tomar venganza. Pero después vemos a un José que va y dice la palabra de Dios que se fue a su recámara, se puso a llorar con amargura de espíritu. Y es que cuando alguien tiene una frustración, hermano, a veces tenemos que llorar hasta con amargura de espíritu para que Dios saque todo aquello que nosotros hemos guardado y que nosotros hemos acumulado, porque entonces ya no disfrutamos las cosas que tenemos que disfrutar. Ya no saboreamos lo que tenemos que saborear, porque ya hay algo que nos está lastimando, algo que no nos está dejando ser feliz.
Y entonces dice la palabra de Dios que José se fue a su recámara, se puso a llorar. Dice que hasta los que estaban ahí, hermanos, a las orillas, en el patio, escucharon cómo José lloraba. Y bueno, después vemos un José que regresa a la mesa y él les dice a sus hermanos: ¿saben qué? Yo soy José a quien ustedes vendieron, pero ahora he entendido que Dios me ha traído hasta aquí para que yo sea una bendición a la vida de ustedes. O sea, porque él había entendido cuál era el propósito de Dios. Y es que mientras nosotros no entendamos cuál es el propósito de Dios, nos podemos frustrar en el camino. Porque ¿cómo es posible que Dios me prometió esto y lo que estoy viviendo? ¿Cómo es posible que Dios me está diciendo que me va a bendecir y mira cómo me está yendo? ¿Cómo es posible que Dios dice que está con nosotros y nos están sobreviniendo estas calamidades? Entonces, cuando pasa el tiempo y tú entiendes por qué lo pasaste, entonces comprendes el por qué Dios estaba permitiendo todas esas cosas en tu vida. Pero frustración a veces también tenemos con nuestros compañeros de trabajo, porque, hermanos, hasta para tener éxito en la vida necesitamos de los demás. No podemos hacer solo, no podemos llegar a la cima, hermanos, solos. Porque incluso los que suben la montaña Everest, hermano, incluso lo podemos ver, hermano, que nadie va a esa montaña solo, aunque sea acompañado de un perro, pero tenemos que ir acompañados. Nadie va a la montaña solo, nadie va a la cima solo. Y yo te voy a decir, tú tampoco vas a llegar al cielo solo. Alguien tiene que ir contigo. A ver, ¿no te da gusto eso? Aunque sea tu esposa, tu esposo, tus hijos. Y si no tienes esposa ni hijos ni nada, dile a Dios: ayúdame a tener una ayuda idónea, Señor, para llegar con ella. Y si no tienes nada, hermano, pues que Dios te ayude. Pero ¿qué podemos entender de esto, hermano? Que Dios tiene un propósito en nuestra vida. Nadie en la vida llega a la cima solo. No, hermanos, tenemos que ir acompañados. Imagínate, Moisés no fue solo, llevó un compañero, y ese compañero era Aarón. Y la Biblia dice, hermano, que Aarón, dice que Dios le dijo a Moisés: baja, porque el pueblo se ha corrompido. Y es que en la vida, hermano, hay dos ministerios: el ministerio de Aarón y el ministerio de Moisés. Y nosotros decidimos qué ministerio seguimos. Yo decido si sigo el ministerio de Aarón o sigo el ministerio de Moisés. ¿Y sabes cuál es el ministerio de Aarón? El ministerio de Aarón es el ministerio débil, y el ministerio de Moisés es el ministerio de autoridad. Y es que a veces, hermanos, somos fácil para seguir el ministerio de Aarón. Somos fáciles, nos sentimos de todo, nada nos parece, todo nos molesta, y terminamos siguiendo el ministerio de Aarón. Pero qué difícil es seguir el ministerio de Moisés, porque el ministerio de Moisés es de autoridad, y el ministerio de Moisés no va muchas veces de acuerdo a lo que nosotros queremos, y es más fácil seguir el ministerio de Aarón porque ese es débil. El ministerio de Aarón es débil, hermano. ¿Qué pasó con Aarón? Cuando Moisés baja y se da cuenta que el pueblo está corrompido, Aarón, hermano, ya estaba con el pueblo, porque Aarón se dejó llevar por lo que el pueblo decía, y por eso le causó una molestia a Moisés tanto, hermano, que aventó las tablas. ¿Por qué? Porque a él le dio coraje. ¿Cómo era posible que Aarón no tuviera esa autoridad sobre el pueblo de Israel? Pero a veces hasta los que van con nosotros en el camino nos decepcionan, porque nosotros esperábamos más de esa persona. Y a veces decimos: no, pues mira, si él cómo es, y eso que es el líder, y eso que es el pastor, y eso que es la esposa del pastor, y eso que es el hijo del pastor, y eso que es el que canta, y eso es el que predica, y es el que toca la batería, y es el que toca el teclado, y es el que danza, es el que hace esto, es el que hace aquello, y terminan decepcionándonos. Pero yo te voy a decir algo, hermano: para tener éxito en la vida necesitamos ir acompañados. Y aunque te decepcione la persona, lo que tienes que hacer es ir ante el Señor y decirle: Señor, perdóname porque no me gustó lo que yo vi,
pero yo te debo de seguir a ti y no debo de seguir al hombre, porque el hombre me va a decepcionar, el hombre me va a defraudar, el hombre me falla. Pero por eso dice la palabra de Dios que todo hombre es mentiroso, pero Dios es fiel y veraz. Cuando Moisés baja, ¿dónde encuentra a Aarón? Liderando una rebelión. Ahí es donde encuentra Moisés a Aarón, liderando una rebelión. Dios le dijo a Moisés: ve pues ahora, lideré a este pueblo y mi ángel irá delante de ti. La frustración no te exime de tu responsabilidad. O sea, la frustración, hermano, no nos va a quitar, hermano, o no nos exime de nuestra responsabilidad. Es, por ejemplo, en el matrimonio. No porque la esposa y el esposo se enojen, ya la esposa no le da de comer al esposo. O sea, no porque estén enojados, el estómago también se enoja. No, el estómago no se enoja, el estómago tiene hambre. No porque estén enojados, pues que se vaya así sin planchar su ropa. O sea, no. Porque miren, la frustración no te exime de tu responsabilidad. Y a veces hasta cuando nos enojamos y nos frustramos, a veces hasta llegamos al culto ya bien tarde, porque ya estamos molestos. ¿No dicen amén? Pero cuando uno está frustrado, ya dice, ya, llega como quiere. Luego hasta a veces está en el culto mascando su chicle. ¿Por qué, hermanos? Porque hay una frustración que no te deja avanzar. Entonces, la frustración no te exime de tu responsabilidad. Aunque estés molesto, aunque estés frustrado por algo que no te sale bien, tú tienes una responsabilidad y tienes que cumplir con esa responsabilidad. Aunque tu mamá te grita, por ejemplo, cuando éramos jóvenes, nuestra mamá nos gritaba, nos regañaba y todo, ¿no? ¿Y qué hacíamos? Pues no por eso dejaba de ser nuestra mamá, ¿sí o no? Pues la seguíamos amando, porque aunque mi mamá me pegaba con la manguera de la lavadora y que era de esas de goma bien gruesa, ya nada más le hacíamos ¡uy! ¡Oh! ¿Verdad? Pero ¿a poco usted odiaba a su mamá? Entonces, no, la frustración no te exime de tu responsabilidad. Otra de las cosas también es que con la frustración nos frustramos con aquellos a los que les has dedicado tu vida. Amén. Moisés, pastor y fundador de una iglesia de críticos y desagradecidos. Su frustración, Moisés fue herido, hermanos. Sí fue herido Moisés. Porque él, hermano, hasta se frustró. ¿Sí o no? Cuando le dijo háblale a la roca, ¿qué hizo Moisés? Golpeó la roca. Y todavía les dice al pueblo de Israel: pueblo rebelde. O sea, ya estaba enojado Moisés, ya estaba molesto Moisés, ya tenía una frustración Moisés. Porque la prueba está que le dijo: escuchad, pueblo rebelde. ¿Sí o no? Había una rebeldía, ya estaba frustrado Moisés. Y es que a veces así también, cuando ya estamos frustrados, ¿cómo reaccionamos ante esas frustraciones? O sea, yo les voy a decir algo, hermano. Hay veces que cuando ya estamos frustrados, es mejor orar, es mejor ir a la roca que es más alta que yo y decirle: Señor, sana mi corazón. Ayúdame, Señor, a seguir avanzando. Porque si tú no quitas esta frustración, Señor, yo voy a echar a perder todo. Porque estás diciendo, por ejemplo, lo veo yo en los músicos, ¿no? Bueno, allá en Chichiricuí existe, aquí no. Yo no he visto eso. Pero en Chichiricuí, ¿qué creen? Que cuando están los músicos, ¿qué creen lo que pasa? Que los músicos se enojan, luego hasta ya no suben, ya no van al ensayo, porque ya están sentidos. Dije que en Chichiricuí. Yo nunca dije que aquí, ¿sí o no? Entonces, cuando en Chichiricuí, hermanos, los músicos no quieren cantar, no quieren, es porque ya están sentidos. Y cuando una nota no le sale, a veces hasta viéndalas. Ay, es que no me sale. Ay, es que ya te dije que es en do. En donde nadie te oiga porque la riegas, varón. ¿Sí me estás siguiendo? O sea, te molestas, pero es la verdad. O sea, aplícate. No ensayaste, seguro que no ensayaste. Y el pobre hermanito dice: no, es que no me dio tiempo. No, es que siempre pasa lo mismo contigo, nunca tienes tiempo.
Y nos frustramos porque no vemos realidad lo que nosotros queremos. No se escucha como yo quiero que se escuche. Y yo termino frustrado porque hasta los ensayos me vengo y dejo todo por estar en los ensayos. Y de repente me doy cuenta que las cosas no me salen como yo quería que me salieran. Entonces me empiezo a frustrar. Y ya después, hermano, ya es puro chicotazo lo que damos. Ya es puro chicotazo, ya. Y damos a capa y espada y nos enojamos y empezamos a aventar golpes indirectas y directas y a todo lo que da. ¿Por qué? Porque ya estamos frustrándonos. Es como, por ejemplo, allá en Chichiricuí, vamos otra vez a Chichiricuí. Allá en Chichiricuí, hermanos, cuando venden talento los hermanos en ese lugar de Chichiricuí, y la hermana ya está frustrada, y de repente viene y le dice: ¿me da un taco, por favor? Y le dice: ¿con salsa o sin salsa? Y dice la hermanita: con salsa, hermana. Y de repente le echa salsa y voltea a la hermana rápido: no, mejor no, sin salsa. Pues póngase de acuerdo, hermana, por eso le pregunté. Y hasta cambia su cara. Por eso le pregunté, hermana. Y le da el taco, pero ya de mala gana. Y la hermana no, pues ya lo agarra ya nada más porque de veras, hermano. Eso sucede ahí en Chichiricuí cuando se vende el talento. Pero ¿sabe por qué la hermana contesta de esa manera? Porque ya no está en el lugar correcto. Ya hay que cambiar a la hermana del talento. Porque hay hermanas que luego dicen: no, yo lo hago, pastor. Y vamos a hacer esto, yo, pastor. Y vamos a hacer aquello, yo, pastor. Y al rato, cuando ya está estresada, dice: es que todo yo. Y a mí nadie me aplaude, a mí nadie me lo agradece. Y en la iglesia casi todo lo hago yo. Pues siempre estás levantando la mano, que tú. Y cuando ya sientes el estrés a todo lo que da, ya estás molesto, ya estás enojado. ¿Y sabes por qué? Porque terminamos en una frustración. No nos salen las cosas como queremos y nos frustramos. Por ejemplo, cuando yo me acuerdo que inicié en el ministerio, me frustraba porque los hermanos no cambiaban. Y me daban ganas de agarrar un cuero y darles para ver si así entendían. Pero luego me acordaba que solo era la administradora de los bienes del Señor y se me pasaba. ¿Sí me está siguiendo? Pero a través del tiempo, pues como yo me enfermaba por tantos problemas que había, pues a través del tiempo yo dije: mira, todo pasa, que yo me enfermo, yo me frustro, yo me enojo por ver a los hermanos que cambian, los hermanos no cambian. Entonces el Señor me enseñó, ahora sí le puedo decir, el Señor me enseñó que el cambio lo da Dios y que yo solo soy administradora de los bienes de mi Padre. Entonces ahora yo veo a los hermanos y les digo lo que tienen que hacer, y si no lo hacen, pues que Dios le ayude y que Dios lo bendiga. Pero no me voy a frustrar por algo que yo no tengo el control. Yo voy a orar, claro, yo oro, hermanos, y los acuso con su papá, porque por eso tienen un papá. Amén. Yo de verdad, hermano, hay veces que hermanos se chiquean y ya no quieren venir al culto. Yo: Señor, obra en su vida, habla su vida, sé tú ministrando su vida, Señor, y ayúdalo, Padre, y hazle saber que las cosas no son como Él las dice, Señor, pero obre usted en su vida. Me levanto, limpio mis lágrimas, voy al culto, y cuando ve el hermano: pastora, he tenido unos dolores muy horribles y quiero que ore por mí. Digo: gracias, papito, porque le está sacudiendo el polvo que ha acumulado. Amén. Gracias, papito, porque el cambio yo no lo voy a dar, porque al final de cuentas yo me frustro, me enojo y me enfermo, y los demás siguen su vida. Viene una hermana y me dice: hermana, ¿qué puedo hacer con mi esposo? Y esto y lo otro. Y luego va y me acusa por lo que yo le dije. No, es que la pastora dijo esto y esto de ti, todo. No, yo aprendí en el camino, hermanos. No, a ver, ¿para qué quiere el consejo? ¿Lo va a hacer? Si usted lo va a hacer, hermana, yo le doy el consejo. Pero si no lo va a hacer, ¿para qué se lo doy? Entonces, en la vida tenemos que aprender a trabajar sin frustrarnos. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero también, hermanos, mire, frustración con aquellos que les has dedicado tu vida. Amén. Y también hay frustración con nosotros mismos. ¿Cuántos de los que están aquí se han frustrado en algún momento con ustedes mismos porque no les salen las cosas? Pero fíjese, hermano, Pedro
le había jurado a Dios amor eterno, ¿sí o no? Que hasta la muerte y muerte de cruz, Señor. Y el Señor se le queda viendo y le dice: mira, Pedrito, antes de que el gallo cante, tú ya me habrás negado 3 veces. No, Señor, ¿cómo crees? Pero Pedro por eso fracasó. Y cuando él fracasa, dice la palabra de Dios que saliendo fuera lloró amargamente. ¿Y sabes por qué lloró? Porque él jamás se imaginó que él iba a negar al Señor. Él jamás se lo imaginó que lo iba a traicionar negándolo. Y es que a veces, hermano, cuando uno está frustrado, a veces se frustra con uno mismo, porque no desea hacer lo que termina haciendo y no desea decir lo que termina diciendo. Y es como terminamos frustrados porque no vemos las cosas hechas realidad. Por eso Pedro se sintió un fracasado. Y muchas veces, hermanos, hay cosas en la vida que se quedan truncadas y que se quedan frustradas y sentimos que esa esperanza se ha marchitado. ¿Cuántos de los que estamos aquí en su momento ha habido una esperanza en nuestra vida? Hemos orado por algo y ha pasado el tiempo y no hemos visto la respuesta a nuestro favor. ¿Cuántos? Levanten la mano. ¿Cuántos hasta llevan orando décadas? ¿Cuántos, hermanos, llevan diciendo: Señor, tú me lo prometiste, Señor, tú me lo prometiste? Y resulta que no ve la respuesta de parte de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí han vivido una experiencia así? Bueno, pues hay cosas en la vida, hermano, que se quedan truncadas, que ya no hubo un seguimiento, porque simplemente no vimos la respuesta de parte de Dios. Y eso tal vez, hermano, nos truncó, nos frustró, nos desanimó, y esa esperanza terminó siendo marchitada. Mire, le voy a llevar algo hermoso, póngame atención. María, Marta, Lázaro y Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús visitó a sus amigos porque los amaba. Así dice la Biblia, que amaba a Marta, amaba a María, amaba a Lázaro y eran sus amigos. Jesús va, los visita y dice que María estaba a los pies de Jesús, a los pies del maestro. Pero Marta estaba afanada en sus quehaceres. Vaya usted a saber qué estaba haciéndoles de comer, si jamón con huevo, unos chilaquiles, no lo sé. Hoy en este día hablé mucho de chilaquiles. A mí se me hace que tengo hambre de chilaquiles. Pero imagínense que estaba con los chilaquiles, ¿no? Haciendo sus chilaquiles. Y de repente, hermano, se le queda viendo a María, que está ahí sentadota. Bien enojada Marta, hasta que ya no aguanta su frustración. Y le dice a Jesús: ¿qué no te da pendiente, Jesús? Que María ahí está y no hace nada, no tienes cuidado de mí, que me ayude. Dile que me ayude. Porque yo no creo que Marta dijo: Jesús, ¿podrás decirle a mi hermana si puede ser tan amable de ayudarme? O sea, no, yo no creo que haya hecho eso Marta. Marta estaba enojada porque ella hacía haciendo todo el trabajo y la otra ahí sentada. Entonces estaba frustrada Marta de que estaba viendo a su hermana que no le ayudaba. Y Jesús le contesta y le dice: mira, ella ha escogido la mejor parte. Y la mejor parte es estar a los pies del maestro. Y esto, Marta lo entiende. Y le voy a decir por qué lo entiende. Porque Jesús se va, pasa el tiempo, Lázaro enferma, se está muriendo, mandan a llamar al maestro, el maestro no viene. Y entonces cuando ya viene el maestro, hasta que él quiso vino, amén, llega el maestro y le dice: la única que sale a recibirlo es Marta. Y la pregunta aquí es: ¿por qué no salió María? Bueno, porque ahora la que estaba frustrada era María. María se había frustrado porque ella esperaba que el maestro estuviera cuando más lo necesitaban, pero el maestro no se presentó. Y cuando llega le dice: ay, Jesús, si tú hubieras estado, mi hermano no se habría muerto. ¿Y qué le dijo Jesús?
Mira, no te he dicho, Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Hay una palabra profética, sí había una palabra. Y le dice, y Lázaro va a resucitar. ¿Y qué dijo Marta? Pues yo sé que va a resucitar, pero en el día de la resurrección. Ya no vemos a Marta enojada ni frustrada, ¿sí o no? La vemos dialogando con el maestro de una forma tan amable, que no le pegó y ni le dijo, ay, si tú hubieras venido. No estaba enojada Marta. Ahí las palabras suaves de Marta fue, si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice, pues no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Tu hermano va a resucitar. Y le dice, no, yo sé que va a resucitar, pero en el día de la resurrección. Y el Señor le dice, no, ahora vas a ver un milagro, porque me has creído, porque tu actitud ha cambiado. Y la palabra de Dios dice que le dijo, Lázaro, sal fuera, y Lázaro sale fuera. Resucitó Lázaro, claro que resucitó. Pero es que te voy a decir, la palabra de Dios dice que la flor se seca, se marchita, viene el viento, sopla y desaparece. Ahora estamos, mañana no sabemos si estemos. Pero dice que somos como la flor del campo, ¿verdad? Que ahora estamos y ay, qué guapo está Obed, qué guapo está la hermanita Marisol, qué guapa está Leti, qué guapos están, hermanos. Pero mañana, ¿cómo vamos a estar? Dicen por ahí una palabra, pachichis, todos arrugaditos. Amén. ¿Sí o no? Y después nos secamos, viene el viento, sopla y se acabó el hermano Obed, se acabó la hermana Leti, se acabó la hermana Marisol. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, tenemos una esperanza que se ha marchitado? Ya no les dimos el seguimiento, ya no, porque vimos que no hubo respuesta de parte de Dios a nuestro favor y nos frustramos. Yo le voy a decir algo, hermano. Hace un tiempo atrás, cuando mi papá estaba muy grave, yo cuando estaba haciendo este mensaje, ¿qué creen? Que yo le decía a Dios, dame un ejemplo para predicarlo, dame un ejemplo. Y ándale, ¿para qué le pedí que me diera un ejemplo? Es que Dios nos sorprende, ¿verdad que sí? ¿Y qué creen, hermanos? Que cuando mi papá estaba enfermo, que estaba muy grave, esto ustedes no lo saben, pero ahora lo van a saber. Mi papá estaba muy enfermo, estaba ya estaba muy grave. Y me acuerdo que mi papá era bien luchón. Antes de que agravara su enfermedad, mucho más antes, yo me acuerdo que le dijo a mis hermanos, le dijo a mis hermanos les dijo, quiero que me apoyen, voy a hacer un proyecto. Y le dijo, quiero que me apoyen con 1,000 pesos cada uno de ustedes. Eran como 4 hermanos o 3, no recuerdo. Pero él les dijo que quería que lo apoyaran en un proyecto, porque no sé si ustedes se acuerdan que el hermano David Pulido le regalaba calcomanías a mi papá, virgen, o sea, no tenía figuras ni nada, eran planillas, eran rollos, que ya eran basura, pero para mi papá eran tesoro. Y entonces mi papá, hermano, pues llevaba esas planillas y llevó esos rollos, y luego él tuvo la idea de cortarlos en planillas y dejó cuadros como de este tamaño así, pero eran las planillas que él tenía de calcomanías virgen. Entonces mi papá decía, si yo hago calcomanías cristianas y las vendo en las librerías, no, aquí voy a sacar dinero, dijo mi papá. Entonces cuando les dice a mis hermanos que él quería que lo apoyaran, ¿no? Y que si cada uno le daba 1,000 pesos, mi papá de ahí podía levantar ese negocio de la calcomanía. Entonces mis hermanos, yo los entiendo a mis hermanos, porque en su momento ellos ya no querían saber nada de eso, de negocios. Y de repente mi papá pues les dice que le dieran 1,000 pesos cada uno, y mis hermanos le dijeron a mi papá, no, yo la verdad no le tengo fe a sus negocios. Y empezaron a lastimar el corazón de mi papá, inconsciente o conscientemente, no lo sé, pero sí lo lastimaron.
Y me acuerdo que de ahí mi papá empezó a decaer su semblante, empezó a tener tristeza en su corazón. Yo veía a mi papá que era bien luchón, él no se vencía por nada, pero empecé a ver que mi papá empezó a menguar. Y yo me di cuenta que fue desde ese día que él empezó a menguar. Y un día, hermanos, estando él acostado ahí en un sillón que tenía de plástico, me dice: hija, ven. Me dice: hija, quiero que me prometas algo. Prométeme que cuando yo me vaya vas a echar a andar esa calcamonía, la vas a echar a andar, y prométeme que te vas a comprar un carro. Porque él sabía que a mí me gustaba el carro, un carro del año, era un Altima, yo me acuerdo. Y le dije a mi papá: ¿cómo quisiera yo un carro del año, papá? Y como ese, mire que va ahí, ese me gusta mucho. Pero cuando llegamos a casa, mi papá me dijo: hija, prométeme que cuando yo me vaya, tú vas a echar a andar ese negocio y te vas a comprar de ahí un carro. Y le soy honesta, hermano, yo le dije a mi papá: sí, papá, se lo prometo. Pero yo sentí que se lo dije de labios para afuera, no se lo dije de corazón a mi papá, porque yo sentía, y yo dije: si les dijo a ellos que siendo hombres y le dijeron que no, si yo le digo a mi papá, yo lo mato, yo lo acabo. Yo no quise eso para mi papá. Entonces yo no le dije nada a él y yo me quedé callada. Le dije: sí, papá, se lo prometo. Cuando mi papá se va con el Señor, yo veo la calcamonía que estaba ahí y yo la dejé, hermanos, ni siquiera la tapé. Para mí no era algo importante, porque yo sentí que eso fue lo que acabó a mi papá. Yo sé que no fue eso, hermanos, sé que era el tiempo de Dios para mi padre, pero eso a mí me causaba un dolor. Es solo ver eso, yo decía no. Y vino uno de mis hermanos a la casa y me decía: oye, ¿y eso que tienes ahí? Regálalo o véndelo, ya se te va a echar a perder ahí. Y le digo: ¿lo quieres? Te lo regalo, llévatelo. Y me dicen: no, yo para qué lo quiero, nada. Vino otra persona y me dice: hermana, ¿eso para qué? ¿Lo quiere, hermana? Lléveselo, se lo regalo. No, no me interesa. Y yo así como que lo regalaba a medio mundo y nadie quería. Y pasó el tiempo, hermanos, y eso, hermanos, se fue marchitando en el camino, se fue marchitando. Y ahora que entré a ese cuarto y quise recoger, porque como ustedes ya saben, mi casa ya es iglesia, y cuando vayan van a ver un templo. Ya no va a haber casa de la hermana Raquel. Y entonces, hermano, pues cuando empecé a recoger un cuarto para meter las cosas que estaban abajo, allá arriba, vi esas calcamonías y yo agarré 2 planillas, y en la iglesia llegó un hermano que tiene una imprenta. Agarré 2 planillas y las bajé, era un domingo, y dice mi esposo: ¿y qué vas a hacer con eso? Le digo: se las voy a regalar al hermano tal. Y me dice: ¿se las vas a regalar? Y no, no se las regales, vamos a mandar a hacer las calcamonías. Y le dije a mi esposo ese día, yo con el dolor en mi corazón, yo le dije: no me toques ese tema, por favor, no me lo toques, no me lo toques. Dice: cumple el sueño de tu padre. Y yo le dije a mi esposo: no, yo ya no quiero saber nada de eso, no me toques ese tema, por favor. Y me dijo: entonces haz lo que quieras. Y cuando mi esposo me suelta esa palabra, yo siento feo, porque mi esposo no me contesta así, él no es así. Pero yo dije, él me dijo: haz lo que quieras. Y cuando él me suelta esa palabra, yo voy a la iglesia y voy, llore y llore en el camino, llore y llore en el camino. Gracias, hermana. Voy llorando en el camino y le digo al Señor: ¿cómo me pides que yo haga sueño eso, haga realidad ese sueño de mi padre? ¿Cómo me pides ahora? Han pasado los años
Y hasta mi esposo me dijo: y cuando las hagas, vamos así como tu papá que iba a las iglesias, predicaba y vendía las calcomanías, vendía lo que él llevaba. Y me le quedo viendo y le digo a Dios, yo hablando con Dios, le digo: Señor, ya no está mi compañero de viajes, ya no está el que me motivaba a trabajar para obtener algo, ya no está. Y yo iba llorando en el camino. Cuando llego, le digo a Dios: la señal va a ser que si el hermano me dice que esas calcomanías sirven, porque nunca estuvieron tapadas, si él me dice que siguen sirviendo, es señal de que tú quieres que ese sueño se haga realidad. Y si no, Señor, ya no. Y llego con el hermano, mi esposo agarra las calcomanías antes que yo porque dijo: esta sí es capaz de regalárselo, y yo quiero que el sueño de su padre se haga realidad. Y agarró mi esposo las calcomanías, se las lleva al hermano y le dice: hermano, ¿esto sirve o ya no sirve? Y el hermano agarra las calcomanías y dice: hermano, esto sirve, está en buenas condiciones. Y es más, le voy a decir, este material ya nadie lo trabaja porque es un material bueno, es de calidad. Y dice: y estas calcomanías sirven. Hermano, tenemos casi 14 años arrumbadas, esas calcomanías ya no pudieran servir. Pero cuando ese Dios dice que Él viene y sopla, porque ya se acabó. Y me llevó el Señor y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza. Hay cosas, hermano, que están muriendo en tu vida. Hay cosas que están pereciendo y no te das cuenta. Pero tiene que venir alguien y te tiene que sacudir el polvo, y ese es Dios. Y tú decides. Como aquel burrito, hermano, que cayó en un pozo, y dice que vino el amo del burro y le echó tierra, y dice que el burrito se sacudía y pisoteaba la tierra y le volvió a echar tierra porque ya quería sepultarlo, porque estaba sufriendo el burro. Y el burro sacudía, le echaban la tierra y se sacudía y pisoteaba la tierra, hasta que se dio cuenta que llegó hasta arriba y pudo ser libre. Nosotros decidimos, hermano, si queremos que esas ilusiones se mueran en nuestra vida, esos deseos que en algún momento tuvimos, esa visión que en algún momento, esa meta que en algún momento te trazaste y no llegaste, hermano. Tú decides: o continúas o te dejas morir. Pero hay cosas, hermano, que se han acumulado en tu vida, como ese polvo, hermano, el cual tú tienes que sacudir y decir: no, Señor, yo no me voy a dejar vencer, porque aunque vea todo lo que estoy viendo, oiga todo lo que estoy escuchando, Señor, no me voy a dejar vencer, porque hay algo nuevo que tú tienes preparado para mí. A Ezequiel dice la palabra de Dios que lo llevó a ese valle de los huesos y le dijo: estos huesos vivirán. Y Ezequiel le dijo: solo tú lo sabes, porque el único que lo sabe si va a vivir ese sueño o ya no tiene vida, ya no tiene remedio, es Dios. Y dice la palabra de Dios que dice: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros. Te voy a decir algo: cuando la flor se seca, cuando la flor se marchita y ya no sirve, y vienes y soplas, se acabó. Así es Dios. Y te voy a decir algo: Dios no ha soplado. Hay algo que todavía lo mantiene ahí, porque Dios no ha soplado. Y Él te dice en esta hora: eso que en algún momento pediste y no viste realidad, el Señor lo ha despertado. Y prepárate, porque lo vas a ver hecho una realidad. Lo vas a ver hecho una realidad. Señor, pero estoy en el desánimo, no tengo ganas. Es más, ya ni ganas me dan de venir a la iglesia. Si no ven las sillas vacías, ¿cuántos ya se desanimaron? ¿Cuántos no quieren, hermano? Pero en este tiempo el Señor dice: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío.
aquello que en su momento tú sentiste que ya no podías. Ponte de pie en esta hora, mi amado hermano. ¿Y sabes por qué a veces se muere nuestra esperanza o se mueren nuestras ilusiones? ¿Sabes por qué, hermano? Porque nos hemos frustrado de que le pedimos a Dios algo y Él no va a nuestro favor. Le pedimos otra cosa y no va a nuestro favor. Y le pedimos algo y no va a nuestro favor. Y es donde uno se frustra porque dice, entonces, ¿por qué estoy siguiendo al Señor? Si lo que le pido no me lo da y lo que no le pido me lo está dando. Es que nunca vamos a entender a Dios. Pero Él sí te dice algo: no te preocupes, no te preocupes, porque esa esperanza que se ve marchita, yo voy a hacer que vuelva a florecer. Porque acuérdate que cuando Jesús vio la higuera que no tenía frutos, dice la palabra de Dios que la maldijo y al instante se secó. Jonás, hermano, dice la palabra de Dios que Jonás no quiso ir a Nínive, se va a Tarsis, lo avientan en el agua. Y muchos dicen que Jonás tenía un problema en su cabeza, pero yo digo que no era un problema ni de nacimiento ni de joven. No, yo, hermano, estudiando la palabra de Dios me di cuenta que fue, dice la palabra de Dios allí en Jonás, las algas se amarraron mi cabeza. Amén. ¿Qué quiere decir? Que las algas, cuando fue aventado al agua, las algas lo agarraron, hermano, y yo me imagino que lo sangolotearon a todo lo que daba. Y eso lastimó la cabeza de Jonás. Por eso él se sentó debajo de una calabacera, y esa calabacera le dio sombra. Pero cuando ya no le dio sombra, porque vino un gusano y se tragó la calabacera, Jonás se enojó. Y Dios le dijo: ¿por qué te enojas? ¿Qué acaso tú hiciste crecer la calabacera? ¿Por qué te enojas? Y el Señor te dice en esta hora: ¿por qué te frustras? ¿Por qué te enojas? Yo soy Dios y sé lo que es mejor para ti. Pero a veces tú te frustras porque no ves las cosas como tú quieres verlas. Cierra tus ojos ahí donde estás, levanta tu mano y dile: Señor, ayúdame, perdóname, porque a veces sí estoy así, Señor. Pero de todos ellos, Señor, tú los sacaste de esa frustración. Sacaste a Ana de esa frustración, Señor. Sacaste a José de esa frustración. Sacaste a Moisés adelante, y cada vez que Moisés quería renunciar, Señor, tú le hacías ver las cosas de otro punto de vista, a modo de que Moisés no renunciara, Señor. Cuando viste a María y a Marta, Señor, sanaste sus corazones, oh Dios, porque no querías que ellas estuvieran frustradas por algo que no veían hecho una realidad. ¿Cuántos de los que están aquí a lo mejor en su momento quisieron ser alguien en la vida y se troncó, Señor? Ya no fueron, Señor. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tenían la economía, porque a lo mejor no tenían el tiempo, porque a lo mejor se casaron y ya no vieron hecho realidad ese sueño. Pero tu palabra dice: claman los justos y el Señor los oye. Yo sé que tú nos escuchas, Señor. Yo sé que tú nos escuchas. Y ha revivido ese sueño que a lo mejor en su momento se había quedado truncado. Ha revivido eso, Señor. Y ahora yo te digo, Señor, aquello que yo veía como una frustración, como algo, Señor, que había lastimado mi corazón, hoy lo veo como una bendición, Señor. Porque para este tiempo tú nos has llamado y nos has escogido, Señor. Y como dice tu alabanza, Señor, me has escogido un adorador, sacerdote tuyo, Señor. Pero yo no me quiero frustrar por algo que tú no has contestado a mi favor. No me quiero frustrar, Señor, porque yo lo que te pido no me lo das. Yo no me quiero frustrar por algo que yo no tengo el control, Señor. Yo no me quiero frustrar. Yo quiero verte, Señor, con alegría. Quiero venir a tu casa con alegría, Señor. Y perdónanos, Señor, si somos tan perfeccionistas, Señor, que a veces cuando no vemos las cosas que nos tienen que salir, Señor, como queremos, nos frustramos, Señor. Perdónanos, Señor. Pero yo sé que tú estás aquí, Señor. Yo sé que tú
entendido, Señor, que hay cosas que yo no puedo cambiar. Hay cosas que yo no tengo el control, Señor. He entendido, Señor, que todo tiene su tiempo, Señor, y todo tiene su hora. Y este es mi tiempo, Señor, este es mi tiempo. Y yo tengo que disfrutarlo, tengo que gozarlo, tengo que vivirlo. Porque la flor se seca, la hierba se marchita, Señor. Viene el viento, Señor, sopla y se acabó. Ya no es más. Y yo no quiero eso. Yo no quiero pasar mis últimos días triste, en agonía, frustrada por algo que no se logró, Señor. Hoy te digo, Señor, gracias. Gracias por todo lo que usted me ha permitido vivir. Gracias, Señor, porque ahora yo sí te digo, Padre amado, puedo disfrutar lo que tú me has dado, Señor. Bueno, malo, poco, mucho, todo, Señor, yo te digo gracias. Pero si hay una necesidad en esta iglesia, Señor, que no ha sido contestada, yo te ruego que contestes a su favor, Señor, en el nombre que sobre todo nombre te lo ruego, que usted nos ayude para hacer ese canal de bendición donde quiera que nos paremos. Gracias, gracias te damos, gracias. De un fuerte aplauso, el Señor está en este lugar. Amén. Las aguas donde mis pies pueden fallar, ya ahí me encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Más allá de las barreras, a donde tú me llames, Te damos gracias, Padre. tú me llevas Gracias. más allá de los Gracias por hablar a soñados. nuestro corazón, hablar a nuestra vida. Puedo estar confiado Gracias, Padre. al entrar en tu Yo estoy presencia.
pedimos, Señor, que a más de uno, Señor, sino es que todos los que estamos aquí fuimos tocados por tu palabra. Bendice a tu sierva, Señor, donde quiera que vaya. Bendice sus pasos, bendice su ministerio, bendice su congregación, bendice a su esposo, bendice a su hija. Padre, gracias te damos, Señor, por tener esta oportunidad de tenerla aquí hoy. Te damos gracias, bendito Dios. Gracias, gracias, Padre. Ha llegado el momento, Señor, de despedirnos, de salir de este lugar, y pedimos que tu presencia vaya con cada uno de nosotros hasta nuestros hogares, y que esta palabra que hoy has hablado en nuestro corazón quede como un sello, una marca en nuestras vidas, y nos siga siempre, Padre. Gracias te damos, gracias. Bendice a tu pueblo, a cada uno de aquellos que han venido, Padre, a este lugar, bendícelos. Y asimismo, Señor, también pasamos a recoger la ofrenda, Señor, o pasamos a dejar nuestra ofrenda, más bien, de la misma bendición que tú nos has dado, Padre. Hoy traemos nuestra ofrenda, la damos con alegría, con gozo en nuestro corazón, Padre, porque tú amas al dador alegre. Te doy gracias, Señor, y así salimos de este lugar. Amén, amén, aleluya. Toda la gloria sea para Dios. Démosle una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Hermana Raque, pues gracias por estar aquí, por quedarse. Gracias por acompañarnos. Un saludo a la iglesia. Y salúdame al pastor Israel. Ya nos dé una visita el pastor Israel acá. Dígale que está invitado. A ver cuándo nos viene a predicar. Amén. Bueno, quedamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga. Pueden pasar a dejar su ofrenda y nos vemos el día domingo aquí, como de costumbre, 10 de la mañana. No lleguemos tarde, tratemos de llegar a las 10 de la mañana. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.